encima lo que es Nove y luego quiero incidir en qué aporta la integración de Nove con Educa 360, ¿no? ¿Qué aporta Educa 360 a Nove y qué aporta Nove a Educa 360? ¿Vale? Bueno, Nove es una solución, como vais a ver, que está pensada para gestionar objetivos de aprendizaje y crear itinerarios que vayan llevando al estudiante por esos objetivos de aprendizaje, y hay algún momento en el que esos objetivos de aprendizaje se transforman en experiencias, y ahí es donde Educa 360 pues, aporta un valor diferencial. Vamos a verlo. ¿Por qué nosotros nos centramos en los objetivos de aprendizaje? Creemos que la mayor parte de las soluciones que hay en el mercado están centradas en los contenidos. Y desde nuestro punto de vista, cuando tú ves al estudiante desde la perspectiva de los contenidos, estás dejando de ver partes del estudiante que son importantes. Al final, el docente que trabaja las matemáticas ve por una rendija al estudiante las matemáticas, el que trabaja la lengua ve por su rendija, el que trabaja las sociales ve por su rendija, y hay cosas que no las ve nadie porque no caen en el espectro de ninguna de sus rendijas. Obviamente hay enfoques más multidisciplinares. Aquí teníamos un espectro de lo que es la multidisciplinariedad. Esa palabra la practico todas las mañanas para poder soltarla. ¿Vale? Vamos desde el extremo izquierdo, en el que está lo totalmente diferenciado, el enfoque tradicional en secundaria, en el que cada asignatura es un compartimento estanco que no se habla con el resto. En el extremo contrario estarían los enfoques, por lo menos teóricos, de infantil, en el que el alumno no sabe que está en una asignatura o en otra porque todo lo recibe de forma globalizada. Y en medio pues hay una serie de niveles intermedios, ¿no? Desde los ámbitos, que al fin y al cabo lo que hacen es coser dos libros de texto y tampoco hay una mezcla real de las propuestas educativas. Lo multidisciplinar, en el cual hay una serie de actividades que sí que tocan a dos áreas que por lo demás permanecen en sus compartimentos estancos. Lo interdisciplinar, donde sí se fusiona una parte de cada asignatura, o lo transdisciplinar, en el que se han borrado las barreras de las asignaturas. Por ejemplo, un enfoque tipo finlandés, en el que tenemos periodismo, y en periodismo entra la lengua, entra el deporte, entra el inglés, entra la informática, porque trabajan de esa forma todas esas áreas sin que estamos muy cerquita de lo globalizado, sin hacer esas diferencias. Bien, cuando pasamos del enfoque compartimentado al enfoque transdisciplinar, es verdad que fusionamos algunas de estas rendijas y tenemos una visión más amplia, pero aún así seguimos teniendo zonas oscuras en las que no vemos al estudiante completamente. ¿Cómo se ve al estudiante completamente? Cuando lo vemos desde la perspectiva transversal de los objetivos de aprendizaje. Cuando lo enfocamos desde qué tiene que aprender el estudiante y no dónde lo aprende, a través de qué itinerario, a través de qué área, entonces volvemos a tener esa visión completa de lo que el estudiante es y podemos tomar decisiones sobre su progreso totalmente informadas. Cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en este abanico, que sonará probablemente, viene del informe de Lors, la educación encierra un tesoro de la UNESCO, en el cual se nos proponen 4 pilares del aprendizaje: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser. Al final, en este espectro, hemos mapeado la ley. ¿Qué nos propone la LOE? Bueno, pues mira, nos propone una serie de conocimientos que llama saberes básicos, de los que hay una parte que es puramente competencial. Nos proponen las competencias en sí mismas, hay una parte que son cosas que hacer, una parte de convivencia y una parte de... Pero evidentemente quedan muchos huecos. Hay mucho que aprender que la ley no lo propone. A esta parte que la ley nos propone lo hemos llamado objetivos de aprendizaje curriculares. Es la exigencia legal que yo tengo que cumplir en mi centro. Evidentemente hay cosas transversales que no se tocan en ningún sitio. ¿Dónde se enseña la empatía? ¿Dónde se enseña el liderazgo? ¿Dónde se enseña la creatividad? Pues en ningún área, no pertenecen a ningún área. Entonces, las cosas que no pertenecen a nadie, al final se quedan un poco en el tintero. Y sin embargo, probablemente son más importantes para el éxito y la felicidad de nuestros estudiantes en el futuro que realmente lo que se trabaja en cada una de las áreas. Y no caen en ningún sitio. Eso es lo transversal. Y luego está ese proyecto propio de la institución, que es lo que precisamente aporta un valor diferencial entre que el niño estudie en un centro o estudie en otro, y sin embargo no está recogido en ningún sitio. Entonces, los objetivos de aprendizaje son bien curriculares, bien transversales o bien propios. Hay más lecturas que podemos hacer de este abanico. Una lectura es, si os fijáis, en el lado izquierdo están las respuestas y en el lado derecho están las preguntas. La educación profunda tiene más que ver con las preguntas que yo le hago al estudiante, las preguntas que el estudiante se hace de sí mismo, que con las respuestas. En esta parte están los conocimientos, que son respuestas. En esta parte está quién soy yo, por qué hago lo que hago, qué seré el día de mañana, por qué debo hacer una cosa y no hacer otra. Hay amenazas, entre comillas, o porque también son oportunidades, como la inteligencia artificial, que está ahora mismo muy en boga, que realmente, si os fijáis, la inteligencia artificial está construida para darnos respuestas, no para hacernos preguntas. Por eso su impacto en la educación es limitado, es superficial, y por eso es relativamente fácil proponer actividades que van más allá de ella. El día que la inteligencia artificial revolucionará la educación es el que ayude a hacer las preguntas adecuadas, ayude a guiar a la persona en su crecimiento personal. Hoy por hoy, de momento, no es una amenaza real porque no
no hemos entrado en ese terreno, ¿vale? También fijaos que la parte izquierda es una parte más pasiva. Al fin y al cabo, distribuir de conocimientos al alumno es una cosa pasiva. Conforme voy yendo hacia la derecha, en el hacer empiezo a estar más activo. En el convivir, no solamente soy activo, sino que estoy activo socialmente. Eso implica una serie de competencias personales mucho más profundas. Y en el ser estoy completamente implicado. Yo me transformo, yo crezco como ser, como persona, cuando me implico completamente en la educación. Todo esto es importante porque luego veremos que la propuesta que hace Educa 360 de, al fin y al cabo, de una propuesta educativa inmersiva, tiene más que ver con el sumergir al alumno en escenarios en los que aprende a ser que en simplemente adquirir conocimientos que se pueden adquirir por otros medios, como puede ser un libro de texto. Sin embargo, perdemos ese enfoque cuando trabajamos con materiales más tradicionales, nos estamos posicionando irreversiblemente a la izquierda. Cuanto más nos atrevemos a ir hacia la derecha, más profundo es el aprendizaje. Y por eso esta propuesta tiene valor y ya lo veremos en un contexto diferente. ¿Qué es Nove? Nove es un sistema ágil para gestionar de forma integral los objetivos de aprendizaje, para conseguir que si yo tengo claro este cuadro en mi institución, ¿cómo gestiono esto para hacerlo realidad? Fijaos que ahora mismo un colegio tiene una plataforma de gestión de la comunicación con las familias, probablemente una plataforma de gestión de las calificaciones, probablemente una plataforma de gestión de la facturación, tal, y no tiene una plataforma que gestione el proyecto educativo, que sin embargo es el núcleo de su misión y de su negocio. ¿Qué es lo importante en un colegio? El proyecto educativo, todo lo demás es accesorio, y se ha digitalizado todo menos lo que realmente es clave. ¿Creéis que hay algún negocio que esté gestionando hoy en día el core de su negocio sin una plataforma que lo soporte? Probablemente no. Hay una dicotomía hoy en día porque nos gusta simplificar los problemas y poner el blanco y el negro, pantallas sí, pantallas no, dispositivos sí, dispositivos no. Evidentemente los extremos siempre están equivocados. Yo no puedo tener hoy en día una tienda, venda el tipo de artículo que venda, sea digital o sea físico, sin que la gestión de la tienda sea digital. Entonces, lo que estamos proponiendo es una gestión 100% digital del proyecto educativo, de los objetivos de aprendizaje, lo cual no quiere decir que el desarrollo de esas actividades tenga que ser 100% digital. Evidentemente, hay momentos en los que sumergir al alumno en un ecosistema como el de Educa 360 en una realidad virtual aporta muchísimo, y hay otros momentos en los que lo que aporta es que salga al patio o salga al campo. No podemos decir todo sí o todo no. Si decimos todo no, pues a lo mejor funciona en comunidades Amish, donde nuestros alumnos no van a tocar nunca una pantalla, pero en el mundo real eso no tiene ningún sentido. Bien, ¿y cómo hacemos esta gestión integral de los objetivos de aprendizaje? Tenemos un perfil de salida que describe el carácter propio de mi institución, por qué los alumnos que pasan por mi institución son diferentes a los que pasan por otra, es lo que me permitirá más adelante diferenciarme como institución, y de ahí seleccionamos qué objetivos de aprendizaje tengo yo para cada uno de los estudiantes en este curso, qué quiero yo que este alumno aprenda. Y aquí veis en Nove esa concreción de lo que hemos visto antes, los objetivos curriculares, a los LOE, ya precargada por supuesto, la parte transversal, las habilidades blandas, los ODS, las funciones ejecutivas y la parte, el proyecto curricular propio del centro educativo, de la institución. Partimos de cargar eso en Nove para que se pueda plasmar luego en ¿qué? En el diseño de itinerarios multidisciplinares que van haciendo transcurrir al estudiante por esos objetivos de aprendizaje. Y esto se concreta, por supuesto, bueno, aquí veis itinerarios de aprendizaje en Nove, veis cómo este itinerario sucedió en el Nilo, que era un itinerario, vamos a llamar multidisciplinar, pero con medios tradicionales. Precisamente lo que vamos a enseñar hoy es cómo lo hemos enriquecido, introduciéndole escenarios tridimensionales en los que el alumno se puede sumergir, ¿vale? Y aquí veis cómo efectivamente este itinerario pues ataca o plasma una serie de objetivos de aprendizaje que lo hacen claramente multidisciplinar. Bien, al final el itinerario lo que contiene son experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje y qué lo diferencia de una situación de aprendizaje? Una situación en realidad es casi cualquier cosa donde yo pongo al alumno, pero yo en una situación puedo pasar por ella sin implicarme. Yo creo que hay tres factores que diferencian una situación de una experiencia. El primero es que sea inmersivo. Cuando yo estoy en una experiencia estoy completamente sumergido en ella, me olvido del resto del mundo, estoy a lo que estoy. El segundo es que sea activa, que mi participación sea activa, que yo no pase por esa situación siendo un agente pasivo, sino que me implique en ella. Y el tercero es que tenga algún tipo de valor emocional que deje un impacto en mí, que yo me acuerde de esa experiencia y tenga algún tipo de transformación, obviamente más profunda o menos profunda, ¿vale? Pero que tenga un impacto en mi vida. Si junto esas tres características, inmersivo, activo y con un valor emocional, claramente veis el valor que aporta Educa 360 para convertir simples situaciones de aprendizaje en experiencias de aprendizaje que hagan que el alumno pues, se sienta sumergido en un entorno que le ha sacado de lo que es habitual para él y que por tanto tiene un valor de inversión. Igual que tiene valor de inversión irme a otro país, pues tiene valor de inversión meter mi cabeza en un entorno en el que no existe nada más, ¿vale? Y en el que parece que me he transportado en el tiempo, en el espacio, ¿vale? O por lo menos las ideas que hay en mi cabeza.
tiene claramente un papel activo. Lo que se le pide al alumno no es que se meta en ese escenario y ya, sino que dentro de ese escenario haga algún tipo de actividad, que observe, que haga cosas que tiene que hacer él. Y obviamente el valor emocional, primero el valor intrínsecamente motivacional de lo novedoso y del estar sumergido en esa experiencia, pero es que además si creamos una actividad rica en la que él tenga algo que aportar en eso y además lo conseguimos conectar con su día a día, esto es la parte más compleja muchas veces de la educación, pues al final el impacto es mucho mayor. Nosotros en Nove entendemos las experiencias de aprendizaje en el contexto de una evaluación formativa, de tal forma que cada interacción del alumno con una experiencia de aprendizaje genera un diálogo formativo en el cual hay un intercambio de información entre el propio estudiante, Antonio Rodríguez en este caso, la plataforma, que participa de una forma automática en la corrección de las actividades o en el feedback, y el equipo docente que acompaña al alumno a través de esta experiencia, que puede participar, como veis, intervenir en la conversación mediante mensajes, mediante evaluaciones, mediante archivos de respuesta o de cualquier forma que considere que pueda aportar feedback al alumno. Eso produce una realimentación que permite al estudiante volver a la experiencia de aprendizaje para mejorar su desempeño y, por supuesto, lateralmente va produciendo evidencias que va volcando sobre un portfolio digital automático. En ese portfolio hacemos tres cosas. Claro, no todas las experiencias de aprendizaje tienen por qué ser 100% digitales. Os he dicho antes que las pantallas sí, las pantallas no, es absurdo. ¿Vale? Habrá experiencias que sean puramente digitales y el estudiante hará una entrega digital. Pero habrá experiencias que se hagan en papel, como se ha hecho toda la vida. Porque el papel tiene todavía su valor y lo tendrá siempre. O habrá experiencias que se hagan de una forma puramente presencial, que yo no pueda convertir ni en un papel ni en un archivo digital. ¿Vale? Nove tiene un sistema para automáticamente incorporar estas experiencias al portfolio del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante me ha hecho una entrega en papel, mediante unos separadores, unos códigos QR que genera Nove, rápidamente yo lo escaneo, me identifica de qué alumnos es ese papel que yo he escaneado y lo subo a su portfolio, ¿vale? O si se ha entregado físicamente, si se ha entregado físicamente, Nove también genera otros códigos QR que yo puedo pegar en el pupitre del alumno y puedo escanear rápidamente con un dispositivo móvil y saber de qué alumnos estoy viendo esa experiencia, hago una foto ahora del trabajo y lo incorporo automáticamente. Por último, cerramos el círculo de la visión global, porque una vez que consigue esa evaluación, lo que tengo que hacer es vincular todo ese feedback que he recibido del alumno a esa visión que queríamos inicialmente para cerrar el círculo con el perfil de salida. Si yo no enseñaba por los itinerarios, sino que el itinerario es una excusa para hacer pasar al alumno por los objetivos de aprendizaje, lo que necesito ahora es volver a ver el resultado desde la perspectiva global, esa que queríamos rescatar inicialmente. Y efectivamente Nove nos permite, ¿vale? Pues por ejemplo, si quiero ver competencias clave, si quiero ver habilidades blandas, quiero ver cómo se ha desempeñado el alumno, el estudiante en las habilidades blandas. Y fijaos que esto además tiene un valor que no tiene la evaluación tradicional. En la evaluación tradicional yo recibo feedback sobre el progreso del alumno, pero no sobre el propio proyecto educativo. Sin embargo, como lo que nosotros queríamos era garantizar que mi proyecto educativo está reflejado en los itinerarios que propongo, fijaos cómo este alumno, aquí aparece que no se le ha presentado ninguna oportunidad de ejercer actividades de liderazgo. Si mi carácter propio dice que estoy preparando a los líderes que transformarán la sociedad del día de mañana, no tiene ningún sentido que este alumno no se le haya preguntado nada, no se le haya expuesto nunca a una actividad de liderazgo. Entonces, esa visión global repercute en el progreso del estudiante, o lógicamente, que me permite tomar decisiones de calidad sobre cómo acompañarle mejor, sobre el valor de los itinerarios que he diseñado, me permite mejorar esos itinerarios para que realmente reflejen lo que la entidad quiere que reflejen, y además me permite también ver si estoy cumpliendo con el perfil de salida. Desde el punto de vista de las instituciones, Nove también aporta un valor clarísimo, ¿vale? El trabajo en equipo, la diferenciación, porque si mi proyecto educativo es real, entonces ya me diferencio del colegio de al lado, que si tiene la misma editorial que yo, si tiene el mismo proveedor de contenidos, ¿cuál es la diferencia real entre yo y el colegio de al lado? En el momento que gestiono de verdad mi proyecto educativo, entonces empiezo a marcar una diferencia. Por supuesto, todo esto se puede personalizar. Yo puedo, del grupo general, puedo extraer subgrupos, un subgrupo con dificultades de aprendizaje, al que puedo, bien a todo el subgrupo o bien a un estudiante individual, personalizar el contenido. Puedo crear tantos subgrupos como yo quiera, un subgrupo de altas capacidades, arrastro simplemente un alumno a ese subgrupo y ahora decido que ese subgrupo no hace esta unidad didáctica, ¿vale? Y si quiero personalizar a un nivel más bajo, secuencias dentro de la unidad o actividades individuales, puedo personalizar al nivel que quiera de una forma extremadamente sencilla. Es decir, que tampoco tengo por qué el entorno virtual proponerle el mismo a todos mis estudiantes, sino que puedo elegir, según la situación de cada uno, un entorno personalizado.
Desde el punto de vista como os decía, desde el punto de vista de Nove, aquí teníamos un itinerario que ya estaba cargado en Nove, es un itinerario multidisciplinar, sucedió en el Nilo, en el que tratábamos una serie de temas, todos ambientados en el tópico generativo del mundo antiguo en Egipto, y lo hemos enriquecido gracias a Educa 360, incorporando las actividades de realidad virtual. ¿Qué estamos aportando? Pues que esto, que era una experiencia de aprendizaje menos inmersiva, se ha convertido automáticamente en una experiencia de aprendizaje que el alumno recordará más, en el que estará más activo y en el que se sentirá sumergido en ese mundo de Egipto, que de antes, por mucho que ambientemos la clase, por mucho esfuerzo que el docente haga, pues la capacidad nuestra de que la mente del alumno se meta en ese escenario es más compleja. Gracias a la tecnología de Educa 360, que nos permite... Internet va como va, dando un poquito de tiempo, que nos permite gestionar las aulas con un simple enlace que podemos generar el docente, puede generar un enlace, introducirlo en la actividad, abrir un aula automáticamente. Vamos a dar un segundo. Compartir ese enlace con mis alumnos y que sencillamente desde sus dispositivos, desde las gafas que tengo en clase, se metan en ese escenario, pues la verdad que la labor docente la hace mucho más sencilla. Uno de los objetivos en Nove, nosotros trabajamos desde el aula, somos una empresa alejada de las aulas, yo he trabajado 21 años en educación y entonces todas las herramientas que diseñamos están pensadas para facilitar la vida del docente, encontrar alternativas o encontrar propuestas como la de Educa 360 que lejos de dificultar la vida del docente, lo hace tan sencillo como compartir un enlace, como podría ser abrir un Kahoot, que como todos sabemos es algo inmediato, ¿vale? Traer el mundo de la realidad virtual a clase con la sencillez de compartir un enlace, pues tiene una potencia, como os podéis imaginar, muy grande. ¿Vale? Fijaos que gracias a Nove, esta actividad inmersiva que vamos a realizar tiene lugar dentro de una secuencia de actividades que la enriquecen previamente y posteriormente. Primero vamos a hacer una actividad de activación de conocimientos previos en la que el alumno va a escribir, y esto puede ser una actividad de esas en papel que os he enseñado, en la que mantenemos el enfoque más tradicional. Luego habrá otra actividad de activación que está pensada para hacer en parejas sobre la historia antigua de Egipto, y entonces ya una vez que hemos introducido el tema, nos sumergimos en la realidad virtual. Como veis, a través de un simple enlace creamos una nueva aula con esta escena. Pensad que yo ya podía tener diseñado, como ha sido el caso, este itinerario, tenía un contenido previo hecho y lo que he hecho es enriquecerlo enormemente insertando un aula virtual. No he tenido que crear una actividad nueva, yo ya tengo mis propios contenidos, muchos docentes tenemos contenidos propios y lo que hago es encontrar la propuesta de Educa 360 y ver cómo introduciéndola justo aquí transforma radicalmente esa situación de aprendizaje en una experiencia. Vamos a entrar en el aula. Habéis visto, idealmente habríamos entrado con las gafas y con la realidad virtual, ¿vale? Una de las valores también intrínsecos de Educa 360 es que no tengo por qué tener gafas para todos los alumnos, pero todos van a disfrutar de la experiencia simultáneamente. Habrá el alumno que esté con las gafas y las podemos ir rotando, habrá el que esté con su dispositivo one-to-one y habrá el que lo vea en la pantalla compartido por el docente. Y de pronto estamos transformando una experiencia que era un papel en el que íbamos a leerles a los niños la historia de Egipto, en una experiencia completamente inmersiva, en la que el alumno está sumergido, se va a pasear él libremente, va a observar cosas, luego habrá un cuestionario en el que le preguntaremos lo que... Bueno, no he visto no os he enseñado la guía de actividad de detalle, se le pide, entra en este escenario y observa una serie de cosas, ¿vale? Luego vamos a la actividad cooperativa, habla con tus compañeros que has observado tú, que has observado el otro, ¿vale? Entonces, de ese espectro que teníamos, ¿vale? En el abanico de Delors, ahora hay un conocimiento. Hemos trabajado unas habilidades, incluso habilidades digitales, porque el alumno está trabajando con una plataforma. Hay una convivencia, porque luego proponemos una actividad cooperativa en la que esa experiencia que ha sido individual se pueda compartir, y hay un impacto en la persona porque ha vivido una experiencia en primera persona. Ese valor de la experiencia en primera persona lo trae la realidad virtual y es difícil conseguirlo en un aula, dentro del espacio de un aula, sin propuestas como la de Educa 360, ¿vale?
Por terminar, igual que Nove tiene el foco en el estudiante y su entorno, ya habéis visto la rueda completa de la propuesta, la hemos visto muy rápidamente también sobre el centro educativo, sobre el docente. Le estamos garantizando el cumplimiento tanto con el proyecto propio del centro como con la legislación, como con la evaluación competencial desde una única herramienta, el valor de que no tiene que utilizar herramientas diferentes para planificar, para evaluar, para entregar los contenidos, para almacenar el portfolio, sino que en una única herramienta tiene el ciclo completo de vida del proyecto educativo. Nove está estructurado como una comunidad docente en la que puedo compartir contenidos, hablar con otros docentes o incluso votar los contenidos mejor creados, y eso me abre la oportunidad, el reconocimiento. Muchas veces la labor docente es poco reconocida, porque es algo que ocurre entre el docente, el estudiante y alguna vez va la familia, pero el hecho de meterlo en un entorno social y poder compartir mis contenidos y poder reconocer el valor de esos contenidos aporta un valor diferencial clarísimo. El trabajo en equipo, no todo Nove está configurado para que los docentes trabajen en equipos que acompañan grupos de estudiantes o en equipos creativos que diseñan sus propios itinerarios, y el diseño ágil de itinerarios propios. Fijaos con qué facilidad, solamente insertando un enlace, hemos podido convertir una actividad en una actividad completamente inmersiva. No estamos complicando la vida del docente, todo lo contrario. Estamos potenciando su capacidad creativa, dándole herramientas sencillas de utilizar. En resumen, ¿vale? Nove gestiona el proyecto educativo del centro desde las tres perspectivas: el alumno y su entorno, la institución educativa y el docente, ¿vale? Pues ya habéis visto lo que aporta, creo que ha quedado bastante claro, lo que aporta Nove a Educa 360, pone la actividad en un contexto muy enriquecido, le da un sentido vinculado al proyecto educativo del centro, no es una cosa, no es hacer por hacer, no es realidad virtual por realidad virtual, no es porque está de moda, no es porque ahora vende, no, es porque enriquece las situaciones hasta convertirlas en experiencias en primera persona y de forma inmersiva, ¿vale? Entonces, eso es lo que aporta Nove a Educa 360, y Educa 360 aporta a Nove, que sin perder esa facilidad de crear itinerarios multidisciplinares, convertimos situaciones en situaciones inmersivas sin complicar la vida al docente. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, ¿vale?